Yo voy un poco a pelo, sin PowerPoint, así que voy a contar un poco la experiencia. Lo que ha comentado Cristina y Maite, yo creo que son procesos que vamos pasando todos, de todas las tecnologías y todos los diseños y todo lo que hay que tener en cuenta. Pero yo me voy a centrar más en la experiencia con las personas, ¿no? Cómo lo que vivimos, un poco lo ha comentado también Maite, ¿no? Y además se le veía, ¿no? La ilusión, es ilusionante verlo y es ilusionante estar ahí, porque de otra manera estamos a ciegas. Entonces, hasta que no estás ahí y estás viendo cómo reaccionan las personas de cualquier, eso, con esa diversidad que es lo bonito, no aprendes, no aprendes. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Entonces, en nuestro caso también pasamos por todos esos procesos de evaluar, ¿no? Todo el sistema, pero llegó un momento en que nos planteamos, bueno, lo he comentado un poco antes, que la sede electrónica, no sé cómo ese nombre, o sea, ya el propio nombre para explicarlo, pues es un horror, o sea, no nos van a entender. Entonces, la sede electrónica, que no tenemos otro nombre, tiene que ser como si tuvieses a una persona. No vamos a plantearnos que la tecnología sea capaz de hacer que la persona que está haciendo el trámite electrónico se sienta como si estaría en el presencial. Ese acompañamiento, ¿no?, que estamos diciendo. Entonces, nosotros nos metimos en esa idea de un asistente, de un asistente que te fuese guiando con un puntero láser y como si tuvieses una persona detrás, ¿no?, que te diga pincha aquí, aquí tienes que poner esto, siguiente paso hace esto, ¿no? Y con digamos, una clasificación clara de los pasos que tengo que dar, de cómo lo tengo que hacer. Y además tiene voz, le puedes poner la voz para las personas mayores. Bueno, nos metimos un poco en eso. Más allá de eso, lo más interesante del proyecto fue cuando lo probamos con las personas, ¿no? Y yo ahí recomiendo los grupos focales que ya habéis comentado antes, porque nosotros lo que hicimos, bueno, este es un proyecto de colaboración pública-privada. Claro, para meterte en un proyecto de estos tienes que tener un previo hecho en tu sede de análisis y de orden, porque si no, no puedes llegar a poner un asistente de estas características. Y claro, cuando llegas a ese punto, nosotros dijimos, vamos a testearlo. Entonces, estos grupos focales lo hicimos contratando una empresa especializada en esto. O sea, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? En mi opinión, ¿no? Creo que hay personas que son capaces de testearlos y de hacer las preguntas correctas a las personas para no solo hablar de números, ¿no? No solo es, no sé, el 50% lo ha conseguido, el 60%, el 70%, sino hablar de sensaciones, que a mí es lo que más me impactó. Porque podemos tener ratios, creo que en las administraciones públicas podemos andar entre el 40-60% de tramitación electrónica frente al presencial en estos momentos, o entre 30-60. Vale, son trámites terminados, pero ¿y si vamos a pensar ahora en los que lo han terminado, cómo han terminado, ¿no? Se han terminado desesperados, si han tardado 3 días, ¿no? Las inteligencias artificiales nos dan ratios de frustración. Está muy bien, porque tú puedes calcular cuántas sesiones, aunque hayan finalizado con éxito, ¿no? Pero se han producido frustración. Pero es una sensación, digamos, automatizada. Hasta que no estás con las personas y con empresas expertas que saben hacer este análisis, no te das cuenta. Entonces, nosotros, bueno, como todos, cuando haces este tipo de grupos focales, eliges el target, eliges un poco el reto, les pones un reto, que en nuestro caso era realizar un trámite electrónico hasta el final utilizando el asistente, que por cierto nos encontrábamos, bueno, por los colectivos, pues lo mismo que mis compañeras, ¿no? Pues jóvenes, mayores, comercio y hostelería, muy curioso, porque nos encontramos a los jóvenes con muchos pues, nativos digitales, ¿no? Que además quieren todo muy rápido y el asistente les sobraba y querían terminar. Luego te encuentras otro tipo de colectivos de mayores que lo que quieren es entenderlo, estar seguros, ir lentos, o sea, ir tranquilos.
colectivos como hostelería y comercio necesitan ir rápido, pero tampoco son nativos digitales. Entonces, bueno, muy, muy curioso el estudio. Y luego lo que os decía, los datos hay que analizar, hay que usar todas las herramientas de testeo digital, pero estas herramientas de testeo con la persona delante, para mí son diferentes porque analizan cómo te has sentido, estabas inseguro, querías, ¿por qué no encontrabas, bueno, este trámite, ¿por qué no lo encuentras? ¿O qué te ha pasado? Bueno, yo creo que eso no se puede hacer con la analítica, con las herramientas de analítica. Es muy importante y luego también le veía a Maite como ilusionada contándolo y crea además cierto entusiasmo, ¿no? El verlo y luego el poder corregirlo, ¿no? Y me he quedado con una frase que ha dicho también Cristina de pequeñas mejoras, grandes ganancias. Es que es así. O sea, nos encontrábamos con verdaderas tonterías que nadie se había dado cuenta que eran una brecha, que provocaban que la persona podía abandonar en su casa. ¿Vale? Cuando estás en un grupo focal en presencial, no se van porque han venido a eso, ¿no? Y lo van a terminar. Pero si esas personas hubiesen estado en casa, ya se iban y cogían cita al presencial. Y eran verdaderas tonterías, iconos, la forma de expresar, el orden, el color, mil cositas, que también lo ha comentado Maite, cambiando algo pequeño, la ganancia es enorme. Y eso que decimos, vale, tenemos un 60% o un 30-60% de tramitación electrónica frente a la presencial, pero ese 40, ese 50 que nos falta, que no sea porque no puede, ¿no? Que sea porque no quiere, porque si quiere ir al presencial, ningún problema. Que sea porque no quiere, porque no sé si hemos pensado que igual hemos tocado techo, ¿no? Hemos tocado techo en ese tanto por ciento de ratio respecto al presencial. Yo creo que no, yo creo que deberíamos ir hacia estas personas que quieren y no pueden, y las que sí que lo consiguen, que su sensación sea de satisfacción, no de he entrado 5 veces, no he conseguido, me ha fallado esto, no puedo más. Pero como yo me encontraba a personas de mi perfil del sector tecnológico que les ha costado muchísimo hacerlo. Y por todo lo que ya se ha hablado, que no lo vamos a repetir, pero son lenguaje sencillo, los trámites, cómo buscas, cómo estás explicado los canales, cómo firmas, bueno, mil cosas, mil cosas. Pero esa dificultad está hasta, bueno, ahora tenemos la gran suerte de que los certificados están en la nube, porque antes en los certificados con lectores nunca hubiésemos llegado aquí. Y ahora tenemos posibilidades de llevar a mucha más gente. Entonces, por nuestra parte, esa validación con las personas. Tenemos luego otro grupo, tenemos también la suerte en Baracaldo de tener una sociedad pública, USOA, que son personas con alguna discapacidad que trabajan para la ciudad, con lo cual tienen ya organizado un grupo de validación y que nos van validando cada detalle, porque aquí los detalles importan. O sea, realmente es, pues, por ejemplo, la misma instancia electrónica de toda la vida, que la instancia general, la que rellenaban en presencial las personas, que a veces se la traen rellena de casa, pues que nos la validen, que se entienda las dobles sentidos, las dobles frases, cómo lo explicas. Bueno, es muy importante las personas y tener en cuenta los colectivos que tienen alguna discapacidad, que yo creo que ya las personas casi todos tienen alguna, y bueno, me parece muy, muy interesante. Entonces, yo me quedo con el análisis de sensaciones, de que cuando alguien lo haga, se sienta bien, ¿no? Y algo que aprendimos es que cuando terminan, ponemos un trofeo, un aplauso, para que sepan, mira, felicidades, porque en presencial veíamos cuando lo conseguían la alegría que les suponía a los que lo habían intentado, ¿no? Y saber que han terminado, ¿no? Que no se puedan quedar con ninguna duda de si estará hecho. Imagínate que están pidiendo una ayuda económica. O sea, como tengan una duda de que no han terminado bien en electrónico, se van a ir al presencial, porque se están jugando mucho. Entonces, también muy, muy importante.
Y bueno, nada, decir también que la sede electrónica es más que los trámites y que nos queda mucho por hacer, ¿vale? Tablón electrónico, los buzones ciudadanos, la carpeta ciudadana, la identificación y firma, y que cada uno lo estamos haciendo de una forma diferente. Y creo que deberíamos presentar las opciones de la misma manera. Y bueno, nada más porque no he controlado el tiempo y no tengo ni idea de cómo vamos. Así que, Loredana, sigue tú. Muchas gracias, Carol.